Atención. El siguiente vídeo incluye contenido que puede resultar impactante o perjudicial de alguna manera para ciertos usuarios, por lo que se recomienda, por favor, verlo con mucha responsabilidad. Responde Reddit: mi exnovio descubrió la verdad de mi infidelidad y ahora está muy molesto. Me doy cuenta de que es imposible tratar de describir lo que pasó en el título. Solo voy a aclarar que no es nada de lo que parece y que el post es largo. Vale, cuando yo, que tengo 34 actualmente, tenía 14 años, por fin conseguí encarrilar mi vida después de una infancia dura. Perdí a mi padre, sufrí acoso escolar y bla bla bla, y simplemente pasé unos años duros. Pero cambié de colegio, conocí a mis amigos del grupo y a quien un par de meses después se convirtió en mi primer novio, Tomás, quien actualmente tiene 34. Era muy feliz, sentía que por fin había encontrado mi sitio. Me iba bien en la escuela, tenía un trabajo y al menos 2 fines de semana al mes, mi grupo de amigos y yo salíamos del pueblo para ir a una ciudad de la costa o a la capital, a solo 2 o 3 horas en coche. Yo soy de Argentina, e íbamos a ver a nuestros grupos favoritos de rock nacional. Nos encantaba, éramos grandes fans. Era lo más entretenido que se podía hacer entonces en mi país. Hacer pogo, empujar a la gente para llegar a la valla de enfrente, gritar las letras de las canciones, etc. No parece importante, pero lo es. Básicamente, cuando tenía 16 años, mi grupo de amigos y yo nos dirigimos a la capital para ir a ver a uno de nuestros grupos favoritos, callejeros, en un local llamado Cromañón. No voy a explicar lo que pasó, solo voy a decir que la mayor tragedia del rock ocurrió esa noche. Muchas víctimas y mucha gente que terminó herida. Yo terminé herida, todavía tengo una gran cicatriz en mi muslo. 2 de mis mejores amigos fallecieron esa noche. Fue un gran lío. Nunca podré explicar lo que sentí. Recuerdo que empecé a salir todos los fines de semana, consumía alcohol de una manera completamente irresponsable. Evitaba hablar de ello en absoluto. Salía de la habitación cuando alguien hablaba de ello, seguía fingiendo que todo iba bien. Que yo estaba bien. Por si te lo preguntas, conseguir alcohol en Latinoamérica siendo menor de edad no es difícil, mucho menos en un pueblo pequeño. Además, soy de un pueblo en el que por alguna razón, también salimos los jueves, y en Latinoamérica, solemos salir de discotecas y fiestas sobre las 6 de la mañana. Pero eso era común, así que nadie se daba cuenta. Tomás estaba ahí, apoyándome en todo. Esforzándose por sacarme una sonrisa cada día, intentando que me abriera, pero tampoco presionándome demasiado, abrazándome cuando yo también lo necesitaba. Y bueno, nuestra relación se hizo más fuerte, a pesar de que yo entrara en un agujero más oscuro. Cuando nos graduamos, nos mudamos a la misma ciudad para seguir estudiando, y decidí que era hora de dejarme de tonterías. Conseguí un trabajo a tiempo parcial y me esforcé por sacar las mejores notas, hice nuevos amigos, dejé de salir tanto de fiesta. Pensaba que estaba bien, o al menos quería convencerme de que lo estaba, pero con el tiempo me di cuenta de que no. Teníamos como 20 años, y recuerdo que empecé a beber de nuevo. Me odiaba, me sentía miserable, tenía pesadillas con esa noche, y me sentía aún peor porque pensaba que estaba siendo como desagradecida. Sobreviví, al menos en mi mente, sintiendo que esto era patético. La salud mental, bueno, no hablábamos mucho de ello entonces. Era un tabú ir a terapia. Durante este tiempo empecé a tratar mal a Tomás. Lo maltrataba. No, nunca le pegué ni nada parecido, pero a menudo le gritaba o le insultaba cuando él solo intentaba ayudar. Lo alejaba una y otra vez. Me di cuenta de que se merecía a alguien mejor que yo, y yo no podía mejorar en ese entonces. Tomás siempre fue un ángel, claro que sí. Para mí no tenía sentido que siguiera apoyándome. Cuando me encontraba desmayada después de tanto beber en el suelo, me llevaba al baño, me bañaba, me vestía y me ponía en la cama, me cocinaba, limpiaba mi apartamento. Esto solo me hacía sentir peor, tenía un gran hombre y yo lo trataba como una Simplemente se merecía algo mejor que yo. Intenté decirle que teníamos que romper, pero se negó. Tomás se negó y me dijo que seguiría a mi lado pasara lo que pasara. Pero yo solo me ponía peor, y sentía que lo iba a arrastrar conmigo, y no soportaba la idea de verlo conmigo. Así que después de pensarlo, tomé una decisión. Hice lo único que sabía que él no perdonaría. Le dije que lo había hecho.
Le dije que lo engañé con un tipo de mi trabajo. Un amigo del que estaba celoso. Estaba molesto, confundido, enojado, triste y se sintió traicionado, por supuesto. Fue desgarrador verlo así, pero sabía que era necesario. Él estaba mucho mejor sin mí, yo era solo un peso muerto en ese entonces. De todos modos, se fue. Después simplemente no volví a verlo. Tampoco lo llamé ni lo busqué aunque quería hacerlo. Después de graduarme conseguí un trabajo a tiempo completo y me cansé de sentirme desgraciada. Mi madre me puso en contacto con supervivientes. Voy a aclarar, muchos supervivientes habían acabado con su vida o lo habían intentado, la mayoría acabamos con graves problemas de salud mental como puedes ver, y acabaron convenciéndome para que empezara terapia. Dejé de beber definitivamente y bueno, fue todo muy duro. Por fin dejar de evitar la realidad y enfrentarme a mis problemas, aceptar que necesitaba ayuda. Todo el proceso de abrirme fue duro, pero valió la pena. Fueron incontables las noches en las que me quedé mirando el teléfono, preguntándome si debía llamar a Tomás o no. Quería llamarle, decirle que le había mentido, disculparme por todo y agradecerle todo lo que había hecho por mí. Tengo que decir que Tomás me llamó varias veces, pero siempre decidí no coger el teléfono. Escuché muchos mensajes de voz suyos mientras estaba borracho, preguntándome cómo había podido hacerle eso, pero él seguía diciendo que me quería y me preguntaba cómo estaba. Me obligué a no contestar nunca. Con el tiempo sus llamadas cesaron, me puse mejor y empecé a volver a ser yo misma poco a poco. Volví a tener citas, empecé a divertirme más y finalmente me casé y tuve una hija. La vida mejoró para mí, pero todo lo que sube, baja, y mi marido acabó engañándome. Sí, el karma siempre está presente, lo sé. Me divorcié de él, pude comprar mi propia casa y conseguí la custodia principal de nuestra hija. Mi hija ha sido la luz de mis ojos e incluso con todo lo que ha pasado últimamente, por ella no volvería a caer en ese agujero del que me costó tanto salir. Era y sigo siendo más feliz que nunca. En fin, volví a contactar con Tomás hace como 5 meses. Me encontró en Instagram y me mandó un DM, y empezamos a chatear, a ponernos al día de la vida. También tenía un hijo de 5 años, pero no está con su madre. Fue producto de una cosa de una noche y tienen una buena relación de paternidad. Lo cuida por 2 semanas al mes. El caso es que empezamos a quedar de nuevo. Solo como amigos al principio, pero luego empezamos a liarnos. Teníamos citas, pero nunca hablábamos del engaño. Pero finalmente le confesé que mis sentimientos por él habían vuelto. Tomás me dijo que él sentía lo mismo, pero que no estaba seguro de volver a empezar algo con alguien que me había engañado. Fue entonces cuando decidí contarle lo que había pasado en el pasado, cómo me sentía y que no quería arrastrarlo conmigo, así que decidí mentirle sobre haberlo engañado. Tomás se quedó de piedra. Se enfadó y recuerdo que se fue. Me llamó más tarde y me dijo que no debería haberle mentido sobre algo como el engaño, que debería haberle dicho simplemente que no quería estar más con él. Volví a explicarle mi versión de los hechos y le dije que prefería que pensara mal de mí, que estuviera triste durante un tiempo pero que al final siguiera adelante, que arrastrarlo conmigo a mi oscuro agujero. Me dijo que era un adulto que podía tomar sus propias decisiones y que solo quería estar a mi lado. Le dije que no me arrepentía de lo que había hecho, pero le pedí perdón por haberle hecho daño y lo dejé, y desde entonces no hemos vuelto a hablar. Ayer me llamó pero no lo cogí. Todavía no estaba preparada para hablar con él. He estado procesando toda esta información. A pesar de no ser la mejor manera, todos estos años creí que le había hecho un favor con esto. Que aunque le doliera, era lo mejor para él. Además, yo no estaba ni cerca de ser lo suficientemente buena para estar en una relación. Sinceramente, no lo sé. Sí sé que no era la mejor manera, pero no tenía nada extraño para rechazarlo. Sabía que él habría sido capaz de convencerme de que quería seguir conmigo a pesar de todo. Edith, Tomás y yo quedamos el sábado, y las cosas fueron bien. Tuvimos una larga charla. Hablamos durante horas de todo. Se sinceró sobre lo herido que se sentía, lo horrible que fueron los meses posteriores a nuestra ruptura y cómo sentía que yo estaba tomando la decisión por él. Le dije que no solo lo hacía por él, sino también por mí.